Les doy la bienvenida a esta clase, la primera de lo que vamos a ver para la tercera evaluación, que corresponde a métodos de simulación, pero ahora para sistemas de ecuaciones que se describen mediante ecuaciones diferenciales, ¿ya? Entonces, los dos tópicos que vamos a ver dentro del curso están en dos PPTs distintas, ¿ya? Una se llaman problemas de valor inicial y la otra se llaman problemas de contorno, ¿ya? Ambas PPTs, todo el material que está subido al aula y ustedes lo pueden revisar en la parte de la unidad 2 que corresponde a esta unidad súper grande que es de simulación, ¿ya? Recuerden que cuando partimos una nueva materia, ¿ya? Siempre intentamos, o yo intento al menos, hacer esta contextualización, ¿ya? Para que no nos perdamos cuál es el norte, y también para entender que necesitamos información previa para comprender mejor cómo funciona esto que vamos a ver ahora, ¿ya? Y básicamente a lo que me refiero con la información previa es fundamentalmente al hecho, ¿ya? De que cuando vamos a ver esto, lo vamos a ver siempre dentro de un contexto, y ese contexto corresponde a este diagrama que yo les mostraba, donde lo primero que tenemos que saber hacer es modelar. Una vez que aprendemos a modelar, somos capaces entonces de resolver esos modelos, y para resolver esos modelos yo les decía que íbamos a simular, ¿ya? Porque la simulación es la acción, si quieren simular, es la acción de resolver, de despejar la variable dependiente asociada a estos modelos que obtuve, ¿ya? Y habíamos conversado de que existían distintos tipos de modelos y por lo tanto distintas metodologías de simulación, ¿ya? La primera que vimos fue una simulación algebraica para sistemas algebraicos y los diferenciamos en sistemas lineales y no lineales. Después vimos que será la primera evaluación. La segunda evaluación es de simulación, pero ahora de diagramas de proceso, de flowsheets. ¿Ya? Y entonces ahí tuvimos la segunda evaluación. Y lo que vamos a ver ahora es la simulación de sistemas de ecuaciones diferenciales. ¿Ya? Ya no va a ser algebraico, sino que van a ser ecuaciones diferenciales. Y al igual que en el caso de la simulación algebraica, aquí vamos a ver dos tipos, que va a haber de simulación de sistemas de ecuaciones diferenciales para problemas de valor inicial, que es lo que vamos a ver en estas primeras clases, y para problemas de contorno. ¿Ya? Y cuando terminemos de ver esto, noten que estamos súper avanzados en el curso porque ya hemos visto la evaluación 1, aquí está la evaluación 2 y ahora vamos a ver la evaluación 3. Y finalmente con todo esto lo que vamos a ver al final va a ser la parte de optimización, que esta va a ser la evaluación 4, que como pueden observar, si es que simulación necesitaba de modelado, optimización va a necesitar de simulación y por lo tanto también de modelado, ¿ya? Por eso es que lo vemos de esa forma, ¿ya? Entonces este es el contexto que es importante que demos para que no se nos olvide dónde estamos y qué es lo que necesitamos, ¿ya? Entonces, también contexto es volver a plantearnos en dónde estamos parados, y es en la idea de que vamos a aprender a simular sistemas de ecuaciones que se obtienen de modelos fenomenológicos asociados a los procesos, a la ingeniería de procesos, los cuales en general eran no lineales, aunque también existían sistemas que eran lineales. Recuerden que la linealidad o la no linealidad está relacionada con cómo aparecen las variables incógnitas en mis ecuaciones. ¿Ya? Si aparecen multiplicadas por constantes y sumadas solamente, sería lineal, o si es que aparecen con otras funciones que sean distintas de sumas y multiplicaciones por constantes, serían no lineales. ¿Ya? Recordar también que estos sistemas de ecuaciones, ¿ya?, tienen asociadas distintas variables, las cuales en nuestro curso las definíamos con esta nomenclatura. X van a ser las variables dependientes, variables incógnitas, también conocidas como estados, por ejemplo, en toda la literatura asociada a control, ¿ya? Luego están aquellas variables que son variables de contorno, variables de decisión, que son aquellas que yo me doy, aquellas que yo decido su valor para poder experimentar, ya sea físicamente o computacionalmente, como lo que estamos haciendo acá. Y luego están los parámetros, ¿ya? Y los parámetros son aquellos que cierran los grados de libertad de nuestro sistema. ¿Cuál es la diferencia? Otra que es importante también hacerla, entre variable y parámetro. Recuerden que variable es aquello que varía, aun cuando se pueda mantener fijo para un conjunto de experimentos computacionales que vamos a hacer, para un conjunto de simulaciones. Recordar que una variable es aquella que podría variar, mientras que un parámetro es aquello que no va a variar. Por ejemplo, la constante universal de los gases, eso no va a variar. Pero sí va a variar, por ejemplo, un flujo, aun cuando
nosotros lo vamos a tener fijos para los experimentos que vamos a hacer. Entonces, ¿cómo resolvemos este sistema de ecuaciones? Lo podemos resolver, para este sistema de ecuaciones no lineal, por ejemplo, lo podríamos resolver de manera analítica, ¿ya? Pero ahora, como vamos a agregar en nuestro problema de valor inicial, que está parte del sistema de ecuaciones diferenciales que vamos a empezar a ver, ¿ya? Ahora nuestro sistema va a aparecer tanto la variable estado, la variable incógnita, explícitamente, como también su derivada, ¿ya? Y ese x punto que está acá, para los problemas de valor inicial que vamos a ver ahora, los vamos a relacionar como la derivada de esta variable o de un conjunto de variables que están dentro de un vector x, ¿ya? Porque podrían ser más de uno, con respecto a una variable independiente, la cual generalmente es el tiempo, ¿ya? Y entonces estaríamos hablando de sistemas dinámicos, pero también podría ser una posición, de x, por ejemplo, a de z, siendo z una posición, ¿ya? Entonces, recuerden que esto no significa que es una sola variable. Este podría ser un conjunto de variables. Podría ser la temperatura, la concentración, el flujo, ¿ya? El volumen, ¿ya? Pero, en este caso, para los problemas de valor inicial, esta sí va a ser una sola variable, ya sea o el tiempo o la posición. No puede ser las dos, porque en ese caso lo que va a pasar es que vamos a tener probablemente un problema de contorno, ¿ya? Porque los problemas de contorno requieren más condiciones, más que las condiciones iniciales. Por ejemplo, condiciones de borde, ¿ya? ¿Qué más podemos decir al respecto? Como les comentaba, que estos sistemas de ecuaciones diferenciales, ya que son entonces un dx a de algo y eso, va a tener métodos de solución que podríamos clasificarlos en tres, ¿ya? Dependiendo de cómo lo implementamos. Los primeros son analíticos y es básicamente despejar, ¿ya? La variable, y eso implica entonces que yo, si tengo un dx a dt, por ejemplo, es una función de x, u y alfa, entonces yo soy capaz de, a partir de esto, despejar, por ejemplo, los x hacia un lado, ¿ya? Y los, vamos a poner acá x, y lo que no es x hacia el otro lado, y entonces a partir de eso, lo que tendría que hacer sería integrar, ¿no es cierto? O sea, básicamente básicamente tendríamos que hacer esto, perdonen ustedes. Tendríamos que obtener de acá finalmente algo que tenga x, y por ejemplo u también podría ser por dx, y acá lo que no tiene x. De tal manera de luego acá hacer la integral, ¿no es cierto? Eso es lo que tendríamos que identificar. Y acá estaría la parte del dt, ¿no es cierto? Para poder integrar entre dos valores, dt. ¿Ya? Entonces, si pudiésemos hacer eso sería fantástico, porque entonces no tendríamos que aplicar ningún método numérico. Sin embargo, esto es complejo de obtener, ya sea por los pasos algebraicos que hay que seguir o porque hay veces que simplemente no se puede despejar. Y entonces en ese caso, ¿qué podríamos hacer? Una solución alternativa podría ser linealizar alrededor de un punto de trabajo, ¿ya? Y eso es equivalente a lo que se hace en control, porque en control, ¿qué es lo que hacemos? En control ustedes toman esto y, aplicando un concepto que se llama variable de desviación, ya que es básicamente un punto, por ejemplo, con respecto al cual vamos a trabajar, definen una variable de desviación como x menos x0, y a partir de eso aplican una aproximación de Taylor alrededor del x0, y entonces transforman esto a un dx a dt como una función linealizada del x, u y alfa. Y luego lo que hacen con esta función linealizada es que le aplican la transformada de Laplace, ¿no es cierto? Y ahí trabajan con la transformada de Laplace y el dominio de Laplace S, ¿ya? ¿Y por qué hacemos eso? ¿Ya? Porque se supone que la función original, la función no lineal, ya, si me permiten agregar una página a continuación, si imaginémonos que nuestro sistema está compuesto de dos elementos, ya, para que no sea solamente uno y comprender el concepto más global. Imaginémonos que tenemos dx1 a dt, que es una función f1 de x1, x2 y u. ¿Ya? Y tenemos una segunda ecuación de x2 a dt, f2, x1, x2 y u. Por ejemplo, esa que está acá. Entonces, si estamos, por ejemplo, en un punto, ya que lo hago así porque básicamente estaríamos pensando en control, ¿ya? Entonces, si estamos en un tiempo cero, a tiempo cero, y estábamos con una condición x1, 0, acá va a estar x1 y acá va a estar x2, y x2, 0, ¿ya? Entonces estábamos trabajando, imagínense, en un estado estacionario, y resulta que en ese momento, vamos a poner acá abajito, a tiempo t,
una variable de decisión, por ejemplo, una válvula, que estaba en una posición inicial, se abre y pasa a una condición final. Entonces, lo que haría esto simulado, ¿cómo veríamos esto simulado? Sería básicamente que estas dos ecuaciones, ya que tienen un x1 a tiempo 0 igual x1 0 y x2 a t0 que es igual a x2 0, si pudiésemos entonces describir este sistema y resolverlo, lo que obtendríamos entonces entre, por ejemplo, un t que vaya entre t0 y t final es este, t final. Entonces, básicamente lo que haría este sistema, por ejemplo, sería, imagínense, sigue este comportamiento. ¿Ya? De hecho, para que sea un poco más sencillo para entenderlo, lo voy a hacer así. Ahí, por ejemplo. ¿Ya? Y entonces, ¿qué hace este otro sistema? Este otro, el X2, por ejemplo, hace así y hace así. ¿Ya? Y entonces, esa sería la solución a nuestro problema original. ¿Ya? Nuestro problema sin linealizar. O sea, si aplicáramos solución analítica, integráramos, etc. Pero resulta que en control lo que queremos es una aproximación que nos permita enfocarnos solamente en esta situación en particular, no en otra situación, por ejemplo, en la cual quizás estamos partiendo desde otro punto, quizás estamos partiendo desde el x10 que está arriba y desde el x20 que está abajo, y que quizás esa configuración hace, por ejemplo, así, y hace, por ejemplo, así. ¿Ya? ¿Por qué son distintas las respuestas? Porque el sistema es no lineal. Entonces, se supone que no tienen por qué ser iguales las respuestas. ¿Ya? Entonces, cuando trabajamos con control, ¿ya? Estamos interesadas e interesados en una condición en particular, aquella condición que corresponde a la respuesta dinámica asociada, en este caso dinámica porque depende del tiempo, asociada a un punto de trabajo el cual representa algo, en este caso el punto de trabajo estacionario esperado. ¿Ya? Y lo que queremos evaluar es cómo ese estado estacionario esperado se perturba, cambia, cuando cambia entonces una determinada variable de decisión. ¿Ya? Entonces, cuando linealizamos, ¿ya? Entonces, en vez de resolver este problema rojo, resolvemos un problema aproximado que sería el problema magenta, ya que ese problema es lineal. Vamos a poner acá una L que representa lineal. ¿Lineal por qué? Porque las variables x1 y x2 aparecen justamente aparecen con relaciones lineales entre ellas. O sea, están multiplicadas por constantes o están sumadas entre ellas. Entonces, la solución a ese problema magenta, que es lineal, no es la solución roja, sino que es una aproximación que, por ejemplo, para un sistema de primer orden, o sea, cuando aparece una sola derivada, se ve como algo así. ¿Ya? Esa es una respuesta exponencial, porque esa es la linealización, ya la magenta. Y en este caso tendríamos, por ejemplo, esa sería la respuesta exponencial que obtendríamos. No es igual a la respuesta original, sino que es una aproximación, que es lineal. Pero ¿para qué nos sirve? Nos sirve porque, ¿y por qué nos sirve? Perdón. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué perdemos información? Porque es muy fácil de implementar y por lo tanto obtengo resultados rápidos, y aparte porque nos da capacidad de análisis. Por ejemplo, nos permite identificar en cuánto tiempo llegamos a un estado estacionario. Nos permite identificar cuál es, por ejemplo, la constante de tiempo y a partir de eso tomar decisiones. Pero perdemos, por ejemplo, esta info que está acá. ¿Ya? Pero tampoco es tan importante, ¿por qué? Porque básicamente estamos asumiendo que estamos trabajando alrededor de un punto de trabajo y queremos evaluar las características principales de una respuesta dinámica. ¿Ya? Y de hecho lo que hacen ustedes es sacar la linealización y luego aplicar la transformada de Laplace, lo que finalmente se ve representado en el dominio de Laplace, ¿no es cierto? Si se acuerdan, como un x1 en función de s, probablemente con esto es un k1 partido por tau 1 s más 1 y aquí multiplicado por un u s, porque esto era una respuesta escalón. Y acá estaría el x2 s, el dominio de Laplace, igual un k2 partido por tau 2s más 1 multiplicado por un u en S. Entonces, básicamente, esa exponencial se ve expresada de esa forma. Pero no necesariamente tiene que ser una exponencial, porque las exponenciales son solamente las soluciones cuando aquí hay una línea, ¿no es cierto? Cuando hay un sistema lineal. Ya, eso es como de la primera clase, probablemente, de ecuaciones diferenciales. Entonces, una opción puede hacer eso, de linealizar sobre el punto de trabajo. Pero se utilizaría cuando lo que queremos es evaluar una respuesta dinámica en un punto bien particular. ¿Ya? Y eso es básicamente el objetivo del control. Entonces en el control hacemos eso,
Linealizamos alrededor de un punto de trabajo y obtenemos una representación aproximada que tiene mucha información, ¿ya? Porque esta información nos permite identificar cuál es la ganancia. Y con la ganancia podemos diseñar, por ejemplo, un pareamiento de control multivariable. O sea, si tengo dos variables U de decisión, puedo seleccionar la variable que controla, qué variable controla a qué estado. Si, por ejemplo, una válvula controla la temperatura y la otra válvula controla una concentración, por ejemplo. ¿Ya? ¿Y cómo se hace eso? Simplemente identificando, en este caso, la constante más grande, ¿ya? Porque es más sensible. Y también nos indica, por ejemplo, esto nos va a indicar también cuál es la constante de tiempo. Y si ustedes se acuerdan, la constante de tiempo está relacionada con la velocidad de una respuesta, más rápida o más lenta. Con esta información también podríamos sacar qué respuesta es más rápida, por lo tanto, cuál es la que manda en la dinámica global de mi sistema. ¿Ya? Toda esa info la sacamos a partir de este proceso, ¿ya? Que se transforma en una función de transferencia que tiene unos parámetros bien característicos que tienen mucha información. Entonces, se justifica mucho hacer eso cuando estamos trabajando en control. Pero si no estamos trabajando en control y en otras, por ejemplo, áreas en las cuales también requerimos simulación dinámica, pero pero queremos más información menos aproximada, básicamente, entonces esta idea ya no es tan útil. ¿Ya? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que usar otras metodologías. Y estas otras metodologías se clasifican como métodos numéricos de resolución, en los cuales lo que se hace es tomar la idea de linealización, pero sucesiva. ¿Ya? Entonces, ¿de qué se trata? Lo que vamos a ver en este curso es que en vez de obtener una representación lineal, ya lo voy a hacer mejor con la X2 que se ve un poco mejor, aquí. En vez de obtener una representación lineal, esa línea magenta que les muestro acá, para todo el dominio del tiempo, lo que vamos a hacer con los métodos de resolución es que vamos a hacer esto. Vamos a definir un pequeño dominio del tiempo, que es una fracción del dominio total, ¿ya? O sea, en vez de pensar que vamos a linealizar desde T0 hasta T final, lo que vamos a hacer es que vamos a definir un pequeño dominio acá, se llama delta T, por ejemplo, y en este dominio delta T, lo que vamos a hacer, lo voy a poner con un color distinto, por ejemplo con el azul. Entonces partiendo de acá, vamos a decir que para este delta T vamos a tener una aproximación lineal y vamos a obtener esta representación solamente, que tiene un comportamiento lineal. Y luego lo que vamos a hacer es que vamos a avanzar otro delta T, o sea, vamos a definir otro pedacito, que es una fracción del dominio, y vamos a pensar que en esta segunda fracción, bueno, me quedan un poco chuecos las líneas, pero estas debiesen ser así, ahí sí, ahí sí. Ahí sí, hagámoslo bien. Entonces, en este segundo dominio, o sea, en este segundo tiempo del siguiente delta t, entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a, ahora, en vez de partir desde el t0, vamos a partir desde este valor que está acá, que sería, por ejemplo, un t1, que el t1 podríamos decirlo como el t0 más delta t, ¿ya? Y entonces vamos a llegar hasta t2, que sería el t1 más delta t, o lo que es lo mismo, el t0 más 2 delta t, y entonces vamos a volver a linealizar y entonces vamos a obtener esa aproximación. Y ese va a ser el siguiente punto que vamos a obtener. Y entonces, si se fijan, la idea en, en simple se parece mucho a la linealización que hacemos en control. Pero acá lo que hacemos es para preservar lo más posible la forma de la respuesta real, lo que hacemos es aplicar lo que aprendemos en control, o sea, la linealización, pero de manera sucesiva. Entonces vamos obteniendo puntitos, como los que les estoy mostrando con estos puntos azules, los cuales están unidos entre ellos por por sistemas lineales, o sea, por exponenciales, sería algo así. ¿Ya? Entonces, esa es la idea fundamental de los métodos numéricos para la resolución de sistemas de ecuaciones diferenciales. ¿Ya? Y seguro que ustedes han visto uno, ya que es el que vamos a ver y le vamos a dar hartas vueltas, que es el método de Euler. ¿Ya? El método de Euler lo que hace es esto, básicamente, es linealizar, resolver, pero resolver para pequeños tramos. ¿Ya? Y entonces, en vez de resolver para un tramo grande, voy resolviendo para tramos chiquititos, pero aplicando la misma idea de que entre estos puntos están unidos por un sistema diferencial lineal.
¿Por qué es eso? Porque los sistemas diferenciales lineales son más fáciles de resolver. Entonces esa es la lógica dentro de los métodos de resolución con linealizaciones sucesivas, ¿ya? Y el método de Euler es el clásico y el que vamos a ver, y mañana Felipe les va a subir una ayudantía de cómo se implementa el método de Euler en MATLAB, ¿ya? Entonces, recuerden que si tienen dudas, levanten la mano para poder responderlas, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar con la simulación, con lo que falta con la simulación dinámica, o mejor aún, simulación de valor inicial, problemas de valor inicial. ¿Ya? Y estos generalmente se describen para problemas que se llaman ODES o EDOS, creo que le llaman, ya que son ecuaciones diferenciales ordinarias. Vamos a partir con esas, sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Ya? ¿Qué significa que sean sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias? Que existe una sola variable independiente con respecto a la cual aparecen derivados los sectados. O sea, ya sea la temperatura o ya sea la posición. ¿Ya? O sea, va a aparecer una derivada total de x a de t. O de x a de z. O como aparece ahí, mejor quizás sería de x a de e, por ejemplo, de y, en este caso igual 3, que sería el y corresponde al vector unitario de Euler, ya que E1 sería X, E2 sería Y y E3 sería Z, ¿ya? Pero es solamente notación, ¿ya? Simplemente sería un dx a de z, posición, ¿ya? Entonces, básicamente, vamos a partir trabajando con estos elementos, ¿ya? Y recuerden que el método de simulación va a ser numérico, basado en simulaciones, en linealizaciones sucesivas, ¿ya? Y uno de ellos es el método de Euler, ¿ya? Entonces, para hacer esto, primero tenemos que definir algunas cosas que son bastante triviales, pero que nos ayudan, ¿ya? Lo primero es definir que todo lo que vamos a ver es para sistemas que se llaman sistemas autónomos, ¿ya? ¿Cuáles son los sistemas autónomos? Los sistemas en los cuales no va a aparecer explícitamente la variable independiente. En este caso, si pensamos que la variable independiente es tiempo, no va a aparecer explícitamente el tiempo en el sistema de ecuaciones, ¿ya? El caso que yo les mostraba acá es un caso que es un sistema autónomo, porque acá no aparece explícitamente el tiempo, no está acá el tiempo. Entonces, lo que vamos a ver aplica para estos sistemas. ¿Ya? No aparece explícitamente nuevamente el tiempo, ¿ya? Entonces, existen otros sistemas donde sí aparece el tiempo, ¿ya? Aparece explícitamente, y en ese caso, esos sistemas se llaman no autónomos, y lo que hay que hacer es transformarlos para poder usar esta idea, ¿ya? Todas las ideas que vamos a ver de métodos de simulación numérico cuando el sistema es no autónomo. Les pongo un ejemplo para que se entienda la idea, ¿ya? Si alguna o alguno de ustedes le gusta o se interesa o se ha interesado en algún momento por hacer cerveza, ¿ya? Cuando uno hace cerveza, ¿ya? Y está, por ejemplo, la etapa de calentamiento para que se produzca la cocción o la fermentación, etc. Hay varios elementos ahí que son relevantes donde se ocupa calentamiento, ¿ya? Uno puede hacer el calentamiento de manera distinta, básicamente, y el resultado final es distinto, ¿ya? Uno podría, por ejemplo, poner acá un quemador, y ese quemador ponerle un determinado calor fijo, ¿ya? Entonces, en ese caso, el balance de energía que obtendríamos, ¿ya? Y aquí me voy a saltar hartos pasos del modelado, sería un dt a dt, va a ser una función, ¿ya? Que va a depender del C sub P del agua, etcétera, etcétera. Y entre medio va a aparecer de la temperatura inicial, etcétera, y va a aparecer acá el calor, ¿ya? Entonces, si, por ejemplo, este calor, este Q punto, es fijo, entonces tendríamos un sistema como este, ya donde está el de T a dq, por ejemplo, y acá estaría el T a tiempo cero igual T0, condición inicial. Pero resulta que si yo planifico, ya, otra forma de calentar, por ejemplo, en vez de fijo, lo que hago es una rampa, ¿ya? De calefacción, entonces lo que tendría es lo mismo, un dt a dt, pero acá aparecería una función donde tengo la temperatura y ahora aparece el calor en función del tiempo, ¿ya? Y esas rampas de calefacción generalmente se definen como una rampa a partir de una determinada pendiente. Entonces, generalmente, si, para que ustedes se entienda la idea de los dos tipos de calentamiento, si pensamos que acá está el tiempo cero y acá está el tiempo final, ¿ya? Entonces, si pensáramos en este sistema
como un sistema en el cual antes de tiempo cero no hay calentamiento y después de tiempo cero sí hay calentamiento, ese sería la estrategia de calentamiento Q fijo. Y entonces el Q fijo corresponde a un valor de el determinado calor que vamos a implementar. Pero la rampa sería, por ejemplo, algo así. Y entonces, en ese caso, este Q fijo, o sea, este Q ya no sería un valor fijo, como les decía, sino que sería, por ejemplo, un Q punto es igual a una pendiente A multiplicado por T. Entonces, si observan, en esa pendiente multiplicado por T, aparecería entonces explícitamente el tiempo y entonces sería un sistema no autónomo, ¿ya? Porque aparece explícitamente el tiempo. Entonces, todos los sistemas que vamos a ver nosotros parten de la base que son no autónomos, porque los métodos numéricos que vamos a ver sirven para sistemas, para sistemas autónomos, para los sistemas que no tienen el tiempo o la posición explícita. Entonces, ¿qué pasa si me encuentro con un caso como el que les muestro acá? Para un sistema no autónomo, para un sistema que aparece el tiempo acá. Lo que se hace en este caso, ¿ya? Cuando pasa, por ejemplo, una situación como esta, donde aparece entonces en el balance de energía un dt a dt es igual a una función que depende de la temperatura y depende de A por T, por ejemplo, ¿ya? Es redefinir tu problema. ¿Cómo lo redefinimos? Por ejemplo, lo que podemos hacer es redefinirlo, tal como aparece acá, definiendo una variable auxiliar, una variable alternativa. Por ejemplo, podríamos definir que la variable alternativa es x es igual a t. Entonces, si ese fuese el caso, ¿ya? Entonces uno podría reemplazar acá y aparecería a por x. ¿Ya? Y uno dice, ya, pero que esto es absurdo, porque básicamente esa definición lo único que hizo fue cambiarle un nombre, nada más. Sí, eso es cierto, pero resulta que ahora cuando yo derivo esto con respecto a t, porque esto es un sistema de ecuaciones con respecto a t, aparece esto. Es igual a 1. Y en ese caso, este sistema pasó de ser un sistema donde el sistema de ecuaciones aparecía el tiempo explícito y por lo tanto era no autónomo, a un sistema de ecuaciones donde no aparece el tiempo, por lo tanto es autónomo y se va a aplicar lo que les voy a mostrar en adelante. ¿Ya? Entonces, si se encuentran con un sistema como esto, lo único tengan presente que se puede hacer esta transformación muy sencilla para entonces evitar que aparezca la variable dependiente, perdón, la variable independiente explícitamente y entonces puedan aplicar esta idea. Ya, todos los métodos que vamos a ver. Entonces, ¿cuándo vamos a resolver estos problemas de valor inicial? ¿Ya? Las situaciones en las cuales vamos a resolver los problemas de valor inicial son muchas, ¿ya? Muy importantes todas ellas desde el punto de vista de la industria. ¿Ya? Y en particular, uno se puede referir, por ejemplo, a este caso donde tenemos sistemas batch. ¿Ya? Solamente para darles un poco de contexto, imaginen, aquí aparecen las reacciones 1 y 2 de orden N y M, etc. ¿Ya? Todo lo que tiene que ver con el modelado que ya lo vimos. Pero lo interesante acá quizás es comprender que aquí lo que hay es un sistema que funciona de una determinada forma, de una forma batch, o sea que los resultados, las concentraciones de los elementos, de los compuestos que se están transformando, por lo tanto las concentraciones de los compuestos que están dentro del proceso, por decirlo así, dependen del tiempo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está en un sistema que parte con una determinada condición y a medida que evoluciona el tiempo, lo que va pasando es que van cambiando estas concentraciones. ¿Ya? Y por lo tanto, se va produciendo una transformación de la materia prima en productos dependiendo del tiempo. ¿Qué significa eso? Que si yo paro el reactor batch en distintos tiempos finales, voy a obtener distintos composiciones asociadas a el avance de esta determinada reacción. ¿Ya? ¿Y por qué es tan relevante hablar de esto? Porque si a ustedes les interesa, por ejemplo, hacer algún emprendimiento que incluya una transformación química, generalmente, o biológica, por ejemplo, el caso de la cerveza misma, ¿ya? Generalmente vamos a tener que pensar en pequeña escala sistemas discontinuos, sistemas batch, por lo tanto. Entonces, todo lo que tenga que ver con pequeña escala va a implicar sistemas de producción por lotes y por lo tanto la dependencia temporal es inevitable, ¿ya? Y es relevante porque si tuviésemos un emprendimiento y nos tiramos con un sistema continuo, o sea, un sistema que está produciendo siempre un determinado producto y que puede modelarse como un sistema en estado estacionario, entonces podríamos tener un problema importante, porque pequeña escala se asocia a batch porque
grandes escalas justifican grandes equipos que mantengan una producción constante, ¿ya? Dicho eso, entonces es muy importante. Entonces, este ejemplo se trata simplemente de, imaginémonos que tenemos una materia prima que tiene un determinado componente A, el cual lo cargamos en un reactor, y entonces se ocurre esta reacción que está acá. ¿Ya? Con unas reacciones que ahí aparecen, las reacciones 1 y 2 tienen unas determinadas cinéticas, R1, por ejemplo, va a ser K1 por Ca elevado a N, y la reacción 2 es K2 por Cb elevado a M. Son cinéticas que son datos asociados, y partiendo de la base que tenemos al inicio de la reacción, ya una materia prima que tiene los compuestos A, B y C, en unas determinadas concentraciones iniciales, las cuales yo me doy, porque eso necesito dármelo para poder resolver, para poder echar a andar este reactor batch. Entonces, por ejemplo, podría ser interesante determinar la concentración de los compuestos al final de la reacción. O sea, básicamente partiendo de un tiempo cero, al final de la reacción, un valor que yo decido, tiempo final. Si yo parto, por ejemplo, con la concentración de A acá, perdón, sería la concentración de C mejor, ahí, la concentración de B y la concentración de A, ¿cómo entonces pasa esto? Entonces así, por ejemplo, esto probablemente el compuesto B va al principio va a ser así, o sea, va a producirse, claro, y luego cuando llega acá va a decaer, y el compuesto C al principio va a mantenerse quizás y ahí va a aumentar. ¿Ya? Entonces, bueno, un ejemplo. Entonces, básicamente, ¿cuál es el valor de las composiciones al final de la reacción? Entendiendo que yo puedo parar la reacción a distintos tiempos. Entonces, este problema se resuelve mediante un modelo que tiene que considerar explícitamente el tiempo y por lo tanto es un modelo diferencial, no es en estado estacionario, batch. ¿Y cómo se plantea? Igual como lo hemos hecho antes asociado al algoritmo de modelado. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que si queremos evaluar las concentraciones a distintas condiciones finales, entonces tendremos que plantear balances de materia por componentes y por lo tanto entonces plantearíamos esta ecuación. Ya, acá no hay nada nuevo porque lo único que estamos haciendo es simplemente linkear la parte del modelado con lo que vamos a ver asociado a la simulación. ¿Ya? Y si estamos pensando en un PFR, que antes lo estábamos trabajando ya como un enfoque de NCSTR en serie, ¿ya? Cuando estamos pensando en el enfoque ya no del NCSTR en serie, sino que plantear las ecuaciones, balances de materia, energía, asociado a un volumen microscópico de este reactor, por un dV que hay acá, o lo que es lo mismo asociado a un dz por un área, por ejemplo, ¿ya? Entonces depende esto de z. Entonces lo que vamos a observar es que este sistema, por ejemplo, este sistema que corresponde a la descomposición catalítica de un óxido de nitrógeno en oxígeno y nitrógeno elemental, ¿ya? Entonces básicamente podríamos pensar que este tubo de escape, ¿ya? Imagínense que esto es un reactor catalítico, un convertidor catalítico, perdón, recibirá un determinado óxido nitroso y al pasar por este tubo se va a producir entonces esta degradación y entonces quizás ahora la concentración de óxido de nitroso es constante, pero es constante en Z igual 0. Pero este, como es un sistema donde ocurre una reacción a lo largo de Z, entonces lo que vamos a tener que hacer es evaluar cómo la concentración del NO2 cambia en función de Z, para saber si es que, por ejemplo, al final de nuestro convertidor catalítico, o sea, cuando llegamos a Z igual a L, la concentración del óxido nitroso es 0. ¿Ya? Entonces, básicamente, tendríamos que hacer un balance de materia, ¿no es cierto? Y en este caso, el balance de materia sería a un volumen de control pequeñito, como el que ya vimos en las clases de modelado, ¿ya? Y básicamente eso que implicaría, recuerden, nos metemos en este pedacito bien chiquitito, y aquí, por ejemplo, si esto es una superficie que acá le llamamos S, ¿ya? Entonces tendríamos una velocidad de los gases que vienen al ingreso, o sea, en Z, un V en Z más dz, entendiendo que eso es un delta Z, si quieren, delta Z o de Z, ¿ya? Y básicamente entonces tendríamos una concentración del NO2 en Z y una concentración del NO2 en Z más dz. Que sería este caso, Z más dz. Entonces básicamente lo que haríamos sería hacer el balance de materia, ¿no es cierto?
típico balance de materia por componente, y obtendríamos entonces, ¿no es cierto?, que sería un V por C, evaluado en Z, menos un U, y por el S, perdón, por la superficie también por V por C, pero ahora evaluado en Z más DZ, ¿no es cierto? Y en este caso tendríamos entonces que hacer esta transformación con Taylor, que esto ya lo aprendimos a hacer, ¿no es cierto?, que esto sería un S por V por C más lo mismo, S más lo mismo, S por V por C, pero ahora derivado, ¿no es cierto? Y en este caso, derivado con respecto a Z, y le vamos a poner el delta Z para evitar el abuso de notación, delta Z, porque si no tendría que cambiarle el nombre, y que no quiero hacerlo, delta Z, y esto multiplicado por el delta Z. ¿Ya? Y luego el delta Z lo hacemos tendiendo a 0. Entonces cuando hacemos eso, reemplazamos, y entonces aparecería entonces entrada menos salida, menos V, aparecería entrada menos salida, menos dA de Z, de V por C por S, y esto multiplicado por delta Z. Y luego le pondríamos la parte de la reacción, etcétera, etcétera, que es esta que está acá. Finalmente entonces luego tiramos el delta Z a 0, y entonces aparecería un modelo. Y este modelo, que le estoy mostrando acá directamente, corresponde a un modelo que describe la evolución de la concentración del contaminante en función de la posición, ¿ya? Y por lo tanto representa lo que queremos, la ecuación que luego queremos integrar, ¿no es cierto? Para entonces, a partir de esta ecuación, noten que esta ecuación ya no es la descripción de X, sino que la descripción de X a de Z. Entonces, a partir de esta ecuación, la idea es integrarla para entonces obtener cómo la concentración cambia en función de Z. Y entonces, tenemos la derivada, integramos y obtendríamos entonces eso que está ahí. Ok, entonces, noten que acá hay algo que es distinto respecto a nuestros sistemas algebraicos. Y es lo siguiente. Cuando yo resuelva esto, ¿ya?, lo que vamos a observar es que vamos a obtener acá, nuestra solución va a ser una línea como esta, una curva como esta, un conjunto de curvas, si es que son sistemas de ecuaciones acoplados, concentración y temperatura, por ejemplo. Eso. La solución va a implicar obtener curvas que representan la evolución de nuestra incógnita en el dominio de la variable independiente. A diferencia de lo que hacíamos en simulación algebraica. Miren, lo voy a poner acá arribita para que no se nos olvide porque es algo que es relevante. Cuando tenemos, por ejemplo, un f de x, u y alfa igual a 0, lo que obteníamos era un x solución, un punto, simulando entonces este problema. ¿No es cierto? Obteníamos un solo punto. ¿Ya? Y ese un solo punto luego nos permitía, por ejemplo, variar la variable de decisión y obtener distintas soluciones y hacer un análisis paramétrico. Ahí, por ejemplo, como lo que están haciendo ustedes. O lo que hicieron en el primer certamen. Y entonces, ¿qué podríamos decir acá? Nosotros en el análisis paramétrico, como cada punto representa una solución, entonces solucionamos para cada valor de U que queremos evaluar, y aquí estaría el valor que, por ejemplo, seleccionaríamos si lo que queremos es maximizar. ¿Ya? Pero ¿cómo se ve esto cuando la solución ya no son puntos, sino que son curvas? Entonces, se ve como curvas de nivel. ¿Ya? ¿Cómo son las curvas de nivel? Son curvas en las cuales se parametriza algo. ¿Qué se va a parametrizar? En este caso, el conjunto de variables de decisión. Esto va a ser para un U fijo, por ejemplo, para un U1. U, valor dado de U. Si queremos entonces otro, tendríamos que volver a integrar, y entonces partiendo de la misma condición inicial, por ejemplo, tendríamos eso. Eso sería quizás para un U2. Y entonces para un U3, por ejemplo, sería U3. ¿Ya? Y entonces lo que haríamos sería hacer el mismo análisis que hicimos para un sistema algebraico, pero ahora evaluando no un punto, sino que la evolución de estas curvas en función de la variable z. ¿Ya? Entonces, para un sistema algebraico, el análisis paramétrico lo podemos representar de esta forma. Para un sistema dinámico, el análisis paramétrico tendríamos que representarlos así, como curvas asociadas a distintos valores de U que se mantienen fijos, porque una simulación ahora ya no es un punto, sino que es una curva o un conjunto de curvas,
Y luego, por supuesto, uno también podría transformarlo en un modelo como este si, por ejemplo, tenemos el tiempo final y lo que nos interesa es las condiciones a tiempo final. Pero para llegar a ese tiempo final, igual tendríamos que obtener todas estas curvas de nivel. ¿Ya? Entonces, la integración nos permite obtener esto. ¿Ya? Y el tema acá es que cuando integramos, vamos a obtener una curva, ¿ya? Pero cuando estamos trabajando con métodos numéricos, ¿ya? Lo que vamos a obtener es unos puntitos, ¿ya? Unos puntitos, los métodos numéricos lo que hacen es obtener los puntos que son parte de estas curvas, ¿ya? No son capaces, mediante métodos numéricos, no podemos obtener la forma que tiene esa curva, sino que lo que vamos a obtener es una aproximación de esa curva y básicamente eso es equivalente a obtener los puntos que componen esa curva. ¿Para qué? Condiciones para las condiciones que yo definí en las cuales voy a generar esta linealización sucesiva, o sea, para los distintos delta z. ¿Ok? Entonces, el delta z tiene que ser lo suficientemente pequeño para que las aproximaciones lineales que yo les había comentado previamente sean buenas, pero tienen que ser no tan pequeños, porque de lo contrario tendría que resolver infinitos problemas, porque si yo el delta z lo hago tender a cero, entonces tendría que obtener infinitos puntitos, y eso es computacionalmente intratable. Entonces, recordar que los métodos numéricos lo que hacen es obtener los puntos que están sobre esas curvas, y entonces va a haber un compromiso entre un número que vamos a obtener solamente un número discreto de puntos, porque no podemos obtener un número infinito de puntos, y que mientras menos puntos tengo, ¿ya? Eso implica que los puntos van a estar más distanciados, y por lo tanto entonces la aproximación lineal va a ser más mala, ¿ya? Porque vamos a tener menos puntos asociados, ¿ya? Entonces, la integración que vamos a hacer con los métodos numéricos va a ser una integración en elementos discretos. ¿Elementos discretos de qué? De la variable independiente. ¿Cuál es la variable independiente? Ya sea el tiempo o la posición. ¿Ya? Entonces, para que lo tengamos claro. Entonces, los algoritmos que vamos a ver para integrar los puntos discretos, o sea, para obtener los puntos discretos que conforman las curvas, los algoritmos que vamos a usar se pueden clasificar en dos. En aquellos que son explícitos, o sea que la integración numérica mediante esta aproximación sucesiva se da paso a un conjunto de ecuaciones que son explícitas. Dicho de otra forma, que los puntitos que voy a estimar que están sobre la curva, cada uno de estos puntos que ustedes ven acá, acá también, se obtienen a partir de una linealización, y luego de esa linealización, estos valores que vamos obteniendo acá, se obtienen despejando explícitamente. Esos métodos se llaman explícitos, y aquellos puntos, aquellos métodos que no, aquellos métodos que cuando yo hago la integración numérica, ¿ya? Los puntitos que componen esta curva, estos mismos puntitos amarillos que yo lo estoy ahora marcando con azul, esos mismos puntitos amarillos ahora ya no se obtienen despejando explícitamente, sino que ahora hay que aplicar un método numérico, y por lo tanto son métodos implícitos, porque no puedo llegar y despejar, sino que es más complejo que eso. ¿Por qué de esos dos tipos de algoritmos? ¿Y por qué nos calentamos la cabeza complicándonos quizás usando métodos que son implícitos, que requieren un paso de simulación en vez de un despeje clásico más sencillo? Porque los métodos implícitos van a ser más precisos que los métodos explícitos, ¿ya? O sea, ¿a qué me refiero con más precisos? A lo siguiente, que para un mismo delta z, para una misma distancia, el método implícito va a ser aquel que me va a entregar un puntito que va a estar más, vamos a estar más seguros de que va a ser parte de la solución real. ¿Y eso por qué? Se los cuento también. Imagínense, para una variable ahora, ya para no tener que hacerlo para dos, pero básicamente aplica lo mismo. Acá está la posición y acá está la variable incógnita, ¿ya? Y para que no se nos vaya la idea, tenemos un dx a de z es igual a una función que depende de x, y alfa, ¿ya? Y tenemos x a z0 es igual a x0.
para que no se os vaya la idea. ¿Ya? Entonces acá está el x0. ¿Ya? Entonces, si lo pudiésemos resolver esto analíticamente, probablemente esta sería la solución. Hasta el z igual a L, por ejemplo. ¿Ya? Pero el método numérico lo que hace es discretizar. ¿Ya? Y como les comentaba, si yo quiero obtener todos los puntos, infinitos puntos que componen esta solución analítica, ¿ya? Entonces lo que tendría que hacer es definir un delta z, un punto discreta que tiende a 0. Y eso implicaría entonces que tendría infinitos puntos, ¿ya? Lo cual es imposible. Matemáticamente y computacionalmente es intratable, porque no puedo resolver infinitos ecuaciones. ¿Ya? Entonces en vez de eso, me devuelvo. Entonces lo que hago es, en vez de obtener esos infinitos puntitos, lo que hago es decir, ok, yo voy a definir un número discreto de puntos. Y ahí ese número discreto, como yo les comentaba, es equivalente a definir un tamaño de una discretización, ¿ya? La cual se puede representar con este delta z, ¿ya? Con los puntos en los cuales van a estar distanciados los valores que yo voy a obtener acá. Entonces yo voy a obtener S, S, en vez de todos los otros puntos que están acá. ¿Ya? Entonces el tema acá es el siguiente. Cuando aplicamos un método numérico que está basado en linealizaciones sucesivas, lo que se asume básicamente es que entre estos dos valores existe una línea recta. ¿Ya? Y cuando hacemos eso, resulta que tenemos que definir una pendiente, fundamentalmente. Tenemos que definir una pendiente porque esta línea recta está asociada a una determinada pendiente. ¿Ya? Entonces, la pendiente la podemos definir en distintos lugares, pero para que se hagan una idea, una pendiente se relaciona con una derivada, ¿ya? Y en este caso es un dx a dz. ¿Por qué? Porque la pendiente de x con respecto a z. Entonces esa pendiente sería un dx a dz. Y si observan, yo tengo una función que me permite evaluar las pendientes, porque yo tengo un dx a dz, es una función de algo. ¿Ya? Entonces, una opción podría ser que si queremos obtener el siguiente punto, este que les voy a marcar con amarillo, ese que está acá, y fíjense que obtener el siguiente punto implica entonces saber cuál es el valor de x1, por ejemplo, x1 para un delta t o un delta z, tal que forma este z1, o sea, el z0 más delta z. ¿Ya? Entonces, acá estaría nuestro límite, ya lo voy a marcar así, con esta línea ahí sólida, y entonces si nosotras y nosotros partimos del x0, ya que eso es un valor porque es el valor inicial conocido, entonces si conociéramos esta pendiente, entonces esta pendiente la aplicaríamos hasta que chocáramos con el delta z, y ahí entonces estaría el punto x1. Ese, por ejemplo, x1. ¿Ya? Entonces, todo esto se traduce en, o sea, todo el problema entonces para obtener x1 se traduce en cuál es el valor de la pendiente. ¿Ya? Y resulta que yo tengo la fortuna de que cuando yo planteo un sistema de ecuaciones diferenciales, yo dejo la pendiente así, de x a de z igual a una función. Entonces yo podría decir, oh, esta es la pendiente. Entonces lo que podría hacer es decir, tomando en cuenta que conozco el primer valor, conozco el x0, entonces lo que yo podría hacer sería reemplazar el x0, porque lo conozco. Y cuando pase eso, lo que voy a obtener es la pendiente en x0, t0. ¿Qué va a hacer? No me voy a ampliar así mucho. ¿Qué va a hacer? Voy a borrar lo que yo les había escrito acá para que se entienda. Y aquí está el puntito este azul, representa lo que yo conozco. Entonces, la línea azul representa el valor real. Entonces, esa pendiente que yo les muestro ahí, ya esa curva azul que yo les estoy mostrando acá es la real, y resulta que la pendiente que obtengo cuando reemplazo la condición inicial sería esta pendiente, que les voy a marcar con verde. Voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Sería una pendiente así, miren. Ahí, espérense. Ahí y ahí. Esa pendiente, esa línea, tiene una pendiente, y esa pendiente corresponde, con el mismo verde, esa pendiente corresponde a la que calculé reemplazando el x0 en mi sistema de ecuaciones. ¿Por qué? Porque mi sistema de ecuaciones lo planteé tal que el de x a de z está a un lado de la ecuación. Entonces,
Si reemplazo para el x0, obtengo una pendiente de x a de z, en x0. ¿Ya? Y entonces, si definimos un delta z muy chiquitito, ¿ya? Vamos a pensar, por ejemplo, que este es nuestro delta z chiquitito, delta z muy pequeñito. Entonces, fíjense que en este delta z, que es muy chiquitito, ustedes ven acá, la línea que yo trazo, verde, coincide casi perfectamente con la línea azul. ¿No es cierto? Entonces, básicamente, la línea verde, por ejemplo, me diría que el x1 está acá, obtenido con esta pendiente. De hecho, lo voy a marcar con verde para que se vaya entendiendo. Entonces vamos a poner acá, vamos a borrar este. Entonces vamos a poner, este sería el x1, que lo obtendríamos con el color verde. De hecho, acá, x1. Y fíjense que existe un error. ¿Por qué? Porque el x1 es el que estoy marcándole, el que obtuve, estoy marcándolo con verde, pero resulta que el que realmente tendría que haber obtenido, que lo voy a marcar con azul ahora, sería este. Ese sería el x1, digámoslo así, analítico o real. Entonces, esa diferencia está asociada a un error de integración. Y es el precio que tengo que pagar por discretizar. Porque la única forma de no tener error sería tener infinitos puntos, lo que implicaría delta z tendiendo a cero. ¿Ya? Entonces digo, bueno, es el precio que tengo que pagar. Pero el precio que tengo que pagar es un precio que me va a perseguir. ¿Por qué? Porque la siguiente vez que voy a integrar, ya no voy a partir del x0 que es conocido, sino que voy a partir del x1 que tiene un pequeño error. Entonces, este x1 está un poquitito por debajo de esa curva. Por lo tanto, cuando yo lo reemplazo, acá, por ejemplo, para obtener la siguiente pendiente y volver entonces a repetir este procedimiento de linealización sucesiva, lo que va a pasar es que en vez de obtener una pendiente, voy a ponerlo con amarillo, en vez de obtener esta pendiente, ¿ya? Que es la pendiente que correspondería para el x1 real, en vez de obtener esa pendiente, lo que vamos a obtener es una pendiente distinta. Lo voy a marcar ahora con celeste. Vamos a obtener, el x1 está acá, entonces sería esta pendiente. Y esa pendiente es la que ahora traduciríamos acá. Estaría acá. Y entonces la pendiente 2 sería así. ¿Entienden? Y esa segunda pendiente, cuando yo ahora ¿cómo se llama? La intersecto con el segundo delta z, para obtener este z igual z2, ¿ya? Lo que va a pasar es que ahora, en vez de haber obtenido este segundo punto, que es el punto x2 real, lo que voy a obtener es un segundo punto que va a ser este x2. ¿Ya? Que ese x2 es un x2 que ya no se parece tanto al valor analítico que hubiese obtenido. ¿Entiendes? ¿Por qué es eso? Porque el error que tengo es un error que se suma, es un error asociado a la discretización que yo acabo de hacer, más, en este caso, en el segundo caso, perdón, la discretización que yo acabo de hacer, más el error asociado a la primera discretización que hice. Entonces, los distintos métodos, ¿ya? Que se diferencian entre ellos en cómo estimo esta pendiente, ¿ya? Se diferencian entre ellos asociado a su precisión en este caso, a qué tan cerca estoy de la solución real. Y resulta que los métodos explícitos, que básicamente el método explícito es el que le acabo de mostrar a ustedes, donde yo lo que hago es despejar la pendiente y usar esa pendiente en una ecuación de la recta, fallan mucho porque resulta que esa aproximación de la pendiente es no muy buena. ¿Ya? Entonces, como no es tan buena, lo que tenemos son métodos que son poco precisos para un delta z. Mientras que los métodos implícitos, ¿ya? Lo que hacen es, en vez de estimar la pendiente en el valor de partida, en el x0, estiman la pendiente en el valor de llegada. Entonces, como estiman la pendiente en el valor de llegada, requieren resolver un sistema de ecuaciones y son más precisos. ¿Por qué? Porque entonces calculan la pendiente en el valor que yo quisiera haber obtenido en z más delta z. ¿Ya? Entonces,
Tiene una ventaja, que son más fáciles los métodos explícitos, pero tiene una desventaja, que son menos precisos. Y resulta que existe un problema, aparte de la precisión, que es la estabilidad. ¿Y a qué me refiero con estabilidad? A lo siguiente, fíjense. Para el mismo delta z, ahora imaginémonos que estamos acá. Este es el x2. Estoy ocupando un método de estos que se llaman explícitos. Estoy ahí. Fíjense que tengo un error asociado. Entonces, el siguiente punto que tendría que evaluar necesita calcular una pendiente. ¿Y ahí cómo lo haría? Yo diría, mira, voy a tomar el x2 y lo voy a evaluar en la función. Y al evaluarlo en la función, lo que va a pasar es esto, que la pendiente que voy a estimar va a ser esta. Esta, que les voy a marcar ahora con rojo. Esa que está ahí. ¿Ya? Y esa pendiente se la voy a aplicar acá, a ese punto, porque ese es el punto que tengo de partida. Entonces esa pendiente, si la aplico en ese punto, va a ser así ahora. Ahí más o menos. Entonces cuando intercepto con el valor del siguiente delta z, entonces ahora esta es mi solución. ¿Ya? Y entonces lo que observan, si pueden ir viendo, es que la solución de mi sistema, que los voy a ir marcando con las cruces, se va alejando porque entonces vamos acumulando error. Existe una situación en la cual el valor del delta z es tan grande que, aparte de ir acumulando error, sucede que, por ejemplo, si el delta z es así de grande, ¿ya? Entonces pasa que el siguiente delta z para la línea verde, que era la primera pendiente que calculamos, ya está acá, en este punto, y resulta que este punto que está acá, ya nunca fue parte de la curva original. En los puntos anteriores, por ejemplo, que yo les mostraba para las cruces, resulta que sí es parte, por lo tanto yo puedo ir reemplazándolo. Voy cometiendo un error, pero básicamente igual puedo reemplazarlo en la pendiente. Pero resulta que este punto verde, que obtuve con una discretización muy mala, nunca perteneció a mi sistema de ecuaciones, a mi curva original. Entonces, si yo lo reemplazo, acá, la pendiente que me va a dar no tiene ningún sentido. Y puede pasar que esa pendiente que me da, que físicamente no tiene sentido porque esa variable x nunca perteneció a esa ecuación, resulta que me da algo como esto, y que me da algo como eso. Entonces, para delta z grandes, aparte del problema de la precisión, se puede dar un problema de inestabilidad, que es básicamente que nuestro sistema diverja, que no sea capaz de representar aproximadamente a nuestra curva real, sino que la aproximación en líneas sea una aproximación tan mala que básicamente no encontremos ninguna solución. ¿Ya? Entonces, existe un compromiso entre aquellos algoritmos que son implícitos y aquellos que son explícitos, asociado fundamentalmente a su precisión. Delta zetas iguales van a permitirme que con el método implícito voy a obtener soluciones más precisas, a diferencia del método explícito. Estabilidad numérica, si tengo delta zetas muy grandes, los métodos explícitos van a fallar, van a diverger, no voy a encontrar nada. Y la velocidad de cálculo, que efectivamente los métodos explícitos son más veloces. Entonces, por eso es bueno estudiar las dos metodologías y entender cómo funcionan. ¿Ya? Y por supuesto va a existir un compromiso entre ellos. Ya, y aquí como el compromiso entre ellos, cuando elegimos el algoritmo, nos tenemos que fijar fundamentalmente en este compromiso, que pasos pequeños, discretizaciones pequeñas, ¿ya?, de la variable independiente van a ser precisos, pero voy a tener que tener mucho tiempo de cálculo porque voy a tener muchos puntos. ¿Ya? Entonces, por ese lado, trabajar con métodos explícitos implica, para poder tener una buena precisión, resolver muchos sistemas, los cuales que igual no hay mucho problema porque es una solución explícita. Y en el caso de los implícitas, si tuviésemos pasos grandes, ¿ya?, de la variable independiente, tendríamos una mejor aproximación que en los casos de los explícitos, y en el caso de los explícitos tendríamos inestabilidad numérica. O sea, hay un compromiso que vamos a ir analizando. ¿Ya? Existe una regla del dedo gordo, ¿ya? Y la idea es siempre trabajar con métodos explícitos a menos que diverjan, ¿ya? Entonces siempre vamos a trabajar con eso. Y también tenemos que tener en consideración que hay veces que existen sistemas de ecuaciones diferenciales en los cuales existen derivadas, problemas de valor inicial en los cuales aparecen derivadas de órdenes superiores. Si pasa eso, uno puede transformarlos en
problemas de orden 1, y para eso existe una metodología, ya que básicamente lo que se hace es definir variables auxiliares. Y esas variables auxiliares, por ejemplo, para este caso, un problema que aparece la tercera derivada de x, se puede hacer de manera no muy difícil, ya por ejemplo, definiendo variables auxiliares del tipo x1 igual a dx a dt, por ejemplo, ya x2 es igual a dx1 a dt, y si hacemos eso, por ejemplo, entonces podríamos poner, al hacer esa definición, podríamos tener entonces una modificación de nuestro sistema original, que por ejemplo, fíjense que el x tercera ya representa la derivada de x2, entonces sería de x2 a dt, más a2 por x2, más a1 por la derivada de x, o sea, x1, más a0 por x es igual a b por m, más estas dos ecuaciones que se aplicarían acá, que sería x1 es igual a dx a dt, y x2 es igual a dx1 a dt. Y con eso entonces tenemos un sistema de ecuaciones de primer orden igual. Entonces, otro dato que es importante para ver todos los algoritmos. O sea, si tenemos un algoritmo que aparece la tercera derivada, mediante una modificación, mediante una definición de variables auxiliares, se puede transformar en un sistema de primer orden y aplica todo lo que vamos a ver. ¿Ya? Entonces, dicho todo esto, vamos a definir el primer método explícito, que corresponde al método de Euler, ¿ya? Que lo vieron en reactores, ya pasaron por reactores, lo cual es súper bueno. De hecho, creo que en parte gracias a eso y a que pasaron por controles, que creo que le han sacado más provecho al curso, y eso implica que les ha ido mucho mejor que a otras generaciones. ¿Ya? Más, por supuesto, las capacidades instaladas que ustedes tienen, no reniego de eso. Entonces, vamos a mostrar simplemente el método de Euler, y que luego lo van a ver mañana en un ejemplo que les va a dar Felipe. ¿Ya? Entonces, imaginémonos que estamos trabajando en un problema como este. Dx a dt es igual a una función que depende de x, u y alfa. X a t0 igual x0. ¿Ya? Entonces, la idea es intentar resolver el problema de tal manera de preguntarnos cómo podríamos integrar esto numéricamente. ¿Ya? Y como les decía, ustedes ya han trabajado en reactores con esto, pero es bueno volver a revisarlo porque hay elementos que les van a servir a ustedes. Entonces, para hacerlo de inmediato más completo, imaginémonos que el sistema de ecuaciones está compuesto por dos estados, ¿ya? El estado x1 y x2, y para cada uno de ellos yo tengo una ecuación, f1 que depende de x1 y x2, y el de x2, que depende de f2, x1, x2, u. Y por supuesto tenemos las condiciones iniciales. x1 y x2 a tiempo 0 es igual a x1, 0 y x2, 0. Dicho de otra forma, o geométricamente mejor, lo que tendríamos es esto. Tenemos entonces dos ejes, donde un eje tenemos el x1 y aquí está el x2, y estos sistemas parten de un valor inicial, porque por eso se llama problema de valor inicial. Estamos acá. Y queremos evaluar cómo cambia esto en función del tiempo. El método de Euler explícito es justamente lo que yo les estaba contando. Ya, imaginémonos que vamos ahora, miren, vamos a ponerlo así mejor. Esta va a ser nuestra solución a nuestro problema, lo que están con destacador. Así. Ya, esta es la solución a nuestro problema, en la solución analítica. Entonces el método de Euler te dice, como es un método numérico, requiere definir un tamaño de discretización. ¿Qué le vamos a poner acá? Este tamaño de discretización implica que vamos a definir un tamaño discreto delta t, ¿ya? El cual va a ser igual para todos los estados. ¿Ya? Entonces, a continuación, el método de Euler y la mayoría de los métodos numéricos se basa en una linealización sucesiva. Entonces, ¿qué dice? Dice que si bien yo no conozco la forma de esta curva, porque es incógnita, de hecho es la incógnita que quiero resolver, sí puedo asumir que entre el valor actual y el valor final, lo que hay es una línea recta. ¿Ya? Y el valor final en este caso se refiere al valor de x en t1, igual a t0 más delta t. ¿Ya? Entonces, como les explicaba, como aparece en línea recta, la pendiente es la que describe finalmente para esa línea recta dónde está la posición. ¿Ya? Entonces, asumamos que existe una línea recta entre esos dos puntos, y esa línea recta va a estar dada por esa línea recta que yo les marco acá.
Está ahí, y la línea recta que rodea. Entonces, como es una línea recta y sabemos dónde tenemos que parar al tiempo siguiente, entonces lo que tenemos que definir es esa pendiente. ¿Ya? Porque esa pendiente más la intersección con ese punto me entrega el x1, 1, por ejemplo. Y acá estaría el x2, 1. Entonces, necesitamos obtener una pendiente. ¿Cómo podemos obtener una pendiente? Si tenemos que responder esa pregunta, podríamos decir que esa pendiente que ustedes están viendo acá es de x1 a dt, y esta segunda pendiente sería de x2 a dt. Y como observamos acá, acá tenemos este sistema de ecuaciones que ya viene el de x1 a dt. Tenemos la función de la pendiente, lo que no tenemos es la función que permite obtener x. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que les mostraba hace un momento. Como conocemos la información inicial, entonces podemos reemplazar esta información. Vamos a poner que esto es x0 directamente, x0 y x0. La reemplazamos y entonces obtenemos de inmediato la pendiente en x0. O sea, esa pendiente que ustedes están viendo acá. Y luego lo que hacemos es avanzar ese delta t, conociendo esa pendiente. Entonces, este punto que está acá, si observan, el x1, 1 sería igual a x1, 0, más, como cambia, el x1 en función del tiempo, evaluado en x0, multiplicado por el delta t. ¿No es cierto? Y ahí sería una ecuación de la recta, que tiene como intercepto el x1, 0, y tiene entonces el valor de cambio, que es una tasa de cambio que tiene una pendiente. Y lo mismo podemos hacer en esta segunda ecuación. Sería el x, en este caso de x2, 1 es igual a x2, 0, más el de x2 a dt, evaluado en x0, por el delta t. ¿Ya? Y si observan, lo que hay acá entonces es que esta ecuación básicamente la podemos observar que esta ecuación, si tomamos estas dos leyes de actualización, o sea, las ecuaciones que usamos para obtener el siguiente punto, diríamos que el siguiente punto, el x1, va a ser igual al x0, en vector ahora, más, en este caso, un dx vector, a dt, evaluado en x0 por el delta t. Y el x0, t0, ¿no es cierto? Porque es a tiempo cero. Y si notan, esto es una expansión de Taylor. Y es una expansión de Taylor alrededor del x0, t0. Entonces el método de Euler lo que hace es una expansión de Taylor alrededor del punto actual. Y eso se repite entonces para la siguiente actualización. En este caso, por ejemplo, acá está la siguiente pendiente y ahí está. Entonces, de esa forma podemos entonces generalizar el método de Euler como una aproximación de orden 1 y que básicamente, definido un valor del delta t, vamos reemplazando en nuestra función y vamos obteniendo la derivada. ¿Ya? Entonces, mañana Felipe les va a subir un video en el cual se aplica esta idea en MATLAB. Ya, para un ejemplo, en este caso de 3 estanques que están en serie. Ya les pido que lo complementen con lo que les acabo de contar y seguimos trabajando entonces el próximo viernes. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda que quieran hacerme respecto a esto? No, profe. Ya, muy bien. Igual seguro que les van a aparecer ahí cuando vayan estudiando, así que nada, pues que estén muy bien, gracias por su atención y nos veremos el próximo viernes. Y mucho éxito mañana en su finalización de la evaluación. Chao, profe, nos vemos. Chao, Chao, chao. profe. Chao, profe, que tenga buena tarde. Igual.